¿Otra vez vas de pesca?, le gritó una voz ronca, conocida. Máximo se dio la vuelta. En el porche de una pequeña casa de madera estaba Esteban González, o simplemente Don Esteban, como lo llamaban todos en el pueblo de Valdeolmo, un hombre corpulento de unos 60 años con un rostro surcado de arrugas y una mirada penetrante. Golpeaba su pipa contra la barandilla. No puedo quedarme encerrado entre 4 paredes. Curando los nervios, Don Esteban entrecerró un ojo, mirando fijamente al joven. Máximo se quedó inmóvil por un momento. En los 6 meses que había regresado a su pueblo natal después de la desmovilización, Don Esteban era el único que entendía su estado sin muchas palabras. Quizás porque él mismo había pasado por Afganistán, solo que 30 años antes. Sí, curando, admitió Máximo. Voy hacia el Cabo Norte. El salmón debería picar bien con este tiempo. Don Esteban dio una calada y soltó un anillo de humo. Ten cuidado. Ayer los guardabosques vieron huellas frescas de una osa grande con osesno en esos lugares. Parece que se separó de su territorio principal. ¿Crees que es peligroso? Por supuesto. Primavera, hembra con cría. Una combinación explosiva. Deberías llevar la escopeta. Máximo apretó instintivamente los puños, sintiendo un escalofrío que le recorría la columna vertebral. La última vez que había tenido un arma en las manos, no. Sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos no deseados. Me las arreglaré sin ella, dijo cortante, más brusco de lo que pretendía. Y añadió más suavemente: gracias por el aviso, don Esteban. Estaré alerta. El viejo guardabosques asintió comprensivo. No sabía nada sobre aquella última batalla donde Máximo perdió la mitad de su pelotón, pero intuía que el muchacho tenía cuentas especiales con las armas. El tiempo empeorará hacia la tarde, dijo, cambiando de tema. Prometen una tormenta fuerte, no te alejes mucho. Volveré antes del mediodía, prometió Máximo, cerrando de un golpe la puerta del todoterreno. Antes de empezar, escriban de qué ciudad son, suscríbanse, den like y vean hasta el final. Comenzamos. El Cabo Norte lo recibió con silencio y frescura matutina. Máximo aparcó el coche en un pequeño claro y siguió a pie, orientándose más por la memoria que por el sendero apenas visible. Conocía estos lugares desde la infancia. Su padre solía traerlo aquí a pescar, le enseñaba a atar moscas artificiales y a lanzar correctamente el sedal. ¿Ves, Max, cómo se posa la mosca? El pez ni siquiera se dará cuenta de que es un engaño. Escuchó como si fuera real la voz de su padre. Su padre había muerto 6 años atrás de un infarto, cuando Máximo estaba en la academia. No llegó a despedirse. Quizás por eso había regresado a Valdeolmos después del contrato militar. Para cerrar algún asunto pendiente, encontrar paz en los lugares donde había sido feliz en la infancia. El cabo era una estrecha franja de playa de arena y guijarros que se adentraba en el río, casi 50 metros. Por un lado lo bañaba la corriente principal, por el otro se formaba una ensenada tranquila donde le gustaba quedarse el pez grande entre los juncos. Máximo desenfundó la caña, ligera, de fibra de carbono, regalo de su padre para su 18º cumpleaños. Te irás a estudiar, hijo, pero el río siempre te estará esperando. Sonrió ante el recuerdo y con movimientos habituales comenzó a montar el aparejo. Los dedos recordaban todos los nudos y curvas, incluso cuando la cabeza estaba ocupada en otra cosa. Y la cabeza a menudo estaba ocupada en otra cosa. En pesadillas nocturnas donde veía una y otra vez cómo explotaba el vehículo blindado con los compañeros. En el sentimiento de culpa por haber sobrevivido. En las infinitas preguntas de «Afalch». Aquí, junto al agua, bajo el murmullo de los juncos y el chapoteo de las olas, los pensamientos inquietos se retiraban. Solo quedaban él, el río y el pez, un sistema simple y comprensible. La mosca se posó suavemente a unos metros de la orilla,
allí donde la corriente formaba un pequeño remolino. No pasó ni un minuto cuando el sedal se tensó, clavada, y ya el cuerpo plateado de un salmón se agitaba en el anzuelo. «Hola», hermoso, murmuró Máximo, sacando cuidadosamente el pez. Con un movimiento rápido extrajo el anzuelo y puso el salmón en la nasa. A las 10 ya chapoteaban en la nasa 5 salmones decentes y una trucha no muy grande. El sol había subido alto y la picada se calmaba gradualmente. Máximo decidió hacer un descanso. Se sentó en una piedra grande y plana junto al borde del agua y sacó de la mochila un termo con té. Precisamente en ese momento sintió sobre él una mirada ajena. Lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos, Máximo giró la cabeza. En el borde del bosque, a la sombra de unos abedules jóvenes, había un pequeño osesno pardo. De unos 8 o 9 meses de edad, probablemente, ya no era una cría indefensa, pero aún lejos de ser un animal adulto. Miraba al hombre con evidente curiosidad, dirigiendo de vez en cuando la vista a la nasa con los peces. Máximo se quedó inmóvil. El primer pensamiento fue: ¿y dónde está la madre? Las osas rara vez dejan que las crías se alejen tanto de ellas, especialmente en primavera, cuando múltiples peligros acechan en el bosque. Las bayas aún no habían madurado, había poca comida, la hembra debería estar especialmente vigilante. Pero no se veía a la osa por ninguna parte. El osesno cambió de una pata a otra y gruñó suavemente. Ahora, cuando pasó la primera sorpresa, Máximo notó que el animalito se veía flaco, casi demacrado. Las costillas sobresalían a través del pelaje ralo, y los ojos parecían demasiado grandes para el hocico estrecho. Hambriento, entendió Máximo. Y entonces recordó las palabras de don Esteban sobre la osa con osesno. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué la cría estaba sola? El osesno dio un paso inseguro hacia adelante, luego otro. Claramente tenía miedo, pero algo el hambre o la desesperación lo empujaba hacia el hombre. O, más exactamente, hacia el pez que ese hombre había pescado. Máximo sabía que necesitaba hacer ruido, ahuyentar al animal. El encuentro con un oso, incluso tan joven, siempre es potencialmente peligroso. Pero algo en el comportamiento del osesno parecía incorrecto, inquietante y demasiado humano. «Oye, pequeño», dijo suavemente Máximo, «¿dónde perdiste a tu mamá?» El osesno se quedó inmóvil, mirando recelosamente al hombre. Luego dio otro paso adelante. En su mirada se leía una esperanza tan evidente que Máximo tragó saliva involuntariamente. «Hambriento, ¿verdad?» Se acercó cuidadosamente a la nasa. «Pero después busca a tu mamá, ¿de acuerdo?» Máximo sacó de la nasa un salmón pequeño y, levantándose, lo puso sobre la piedra. Luego retrocedió lentamente unos pasos. El osesno se quedó inmóvil, olfateando. El olor del pez fresco evidentemente lo tentaba, pero el miedo al hombre aún lo mantenía en su lugar. Finalmente, el hambre venció. El animalito corrió rápidamente hacia la piedra, agarró el pez con los dientes y saltó a una distancia segura. Allí se detuvo, como evaluando la situación, y luego, para sorpresa de Máximo, no empezó a comer la presa, sino que se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. «Extraño», murmuró Máximo, siguiéndolo con la mirada. «Muy extraño. ¿Qué obligó al osesno a llevarse el pez en lugar de comérselo en el lugar? Quizás, después de todo, está buscando a la madre, o lleva la presa a hermanos y hermanas, pero ahora su atención estaba dispersa. Constantemente miraba hacia el bosque, esperando la reaparición del huésped inusual. No tuvo que esperar mucho. Después de 40 minutos, cuando Máximo ya había sacado un par de peces más, el osesno apareció de nuevo. Esta vez salió del bosque más confiado, como si ya supiera qué esperar. Deteniéndose a unos metros del hombre, gruñó suavemente, mirando ora a Máximo, ora a la nasa con los peces. El osesno cambió de una pata a otra, sin quitar los ojos del pescador. «Está bien.
En otro Máximo sacó de la nasa una trucha pequeña, y como la vez anterior, la puso sobre la piedra, retrocediendo a una distancia segura. La historia se repitió. El osesno, esperando el momento, rápidamente agarró el pez y se fue corriendo al bosque, sin siquiera intentar comérselo. Ahora esto ya no parecía extraño, era francamente inusual. Máximo frunció el ceño, tratando de descifrar el comportamiento del animal. Los osos tienen una inteligencia muy desarrollada, pero una acción tan dirigida. Esto salía del marco del comportamiento normal. Al mediodía, la picada prácticamente se detuvo. El pez se fue de la orilla a las profundidades, escapando del calor. Máximo decidió entrar al agua. Afortunadamente, se había puesto previsivamente los vadeadores, pantalones especiales impermeables con botas, indispensables para la pesca con mosca. Entró cuidadosamente al río, sintiendo cómo el agua fría le abrasaba las piernas. En el medio del cabo, la profundidad llegaba a la rodilla, ideal para lanzar hacia el cauce principal, donde caminaba el pez grande. Máximo hizo varios lances de prueba, disfrutando del proceso mismo. El sol jugaba en el agua, convirtiéndola en un espejo reluciente. La brisa fresca refrescaba agradablemente la cara. Por un momento, pareció que todo lo malo había quedado atrás. La guerra, la muerte de los amigos, las noches de insomnio. De repente se oyó un chapoteo a la derecha. Máximo se dio la vuelta y se quedó inmóvil de sorpresa. El osesno había vuelto, pero esta vez no se quedó en la orilla. El animal entró al agua y ahora estaba hasta las rodillas, a unos metros del hombre, observando atentamente el proceso de pesca. «¿Qué estás haciendo?», preguntó suavemente Máximo, sin saber si reír o preocuparse. «¿Decidiste aprender a pescar tú mismo?». El osesno permanecía inmóvil, solo olfateando de vez en cuando. En su comportamiento no había ni miedo ni agresión, solo una extraña determinación casi antinatural. En ese momento, el sedal se tensó. Un tirón fuerte casi le arrancó la caña de las manos a Máximo. Comenzó a sacarlo, tratando de no perderlo, pero al mismo tiempo vigilando con el rabillo del ojo al osesno. El animal entendía lo que pasaba. Se inclinó un poco hacia adelante, observando la lucha del hombre con el pez con evidente interés. Cuando Máximo finalmente sacó un salmón grande, el osesno emitió un sonido suave, algo entre gruñido y gemido. «¿Quieres este?». Máximo mostró el pez. «Bien, tómalo. Pero después me contarás a dónde los llevas». Salió cuidadosamente a la orilla, puso el salmón en el lugar habitual y retrocedió. El osesno también salió del agua, se sacudió, tomó el pez y otra vez desapareció en el bosque. Algo definitivamente no estaba bien. El osesno actuaba demasiado dirigidamente. Un animal salvaje pidiendo ayuda al hombre, impensable. Y sin embargo, quizás debería seguirlo, pensó Máximo. La curiosidad luchaba con la precaución. ¿Y si el osesno lo lleva a la osa? Una hembra con cría es la combinación más peligrosa en el bosque. Pero algo le decía que aquí no todo era tan simple. La decisión llegó cuando el osesno apareció por cuarta vez. Ahora el animal se veía inquieto. Salió a la orilla, pero no se acercaba, sino que se movía nerviosamente de una pata a otra, mirando de vez en cuando hacia el bosque. «¿Pasó algo pequeño?», preguntó Máximo, sintiendo cómo la inquietud crecía por dentro. Sacó de la nasa el último salmón y lo puso sobre la piedra. Dio unos pasos hacia el bosque, luego se dio la vuelta, como verificando si el hombre lo seguía. «Realmente me está llamando», entendió Máximo, y este pensamiento a la vez lo asombró y lo asustó. «Está bien», dijo en voz alta, recogiendo rápidamente los aparejos. «Muéstrame a dónde llevas mis peces». El animal se movía con seguridad, como por un sendero invisible, deteniéndose a veces y mirando atrás, como verificando que su extraño compañero no se hubiera quedado atrás. Máximo trataba de mantenerse a distancia.
suficientemente cerca para no perder de vista a su guía, pero suficientemente lejos para poder reaccionar en caso de peligro. El bosque se hacía cada vez más espeso. Los abedules jóvenes fueron reemplazados por pinos y abetos altos, entre los cuales crecía densamente el matorral. Olía a resina, hojas podridas. Con demasiada frecuencia había impregnado sus manos en el hospital de campaña. Dulzón metálico, pesado olor. El osesno se metió entre los matorrales de sauce y desapareció de la vista. Máximo se detuvo, escuchando. Silencio. Cuidadosamente apartó las ramas y miró en el rincón natural formado por el matorral denso. Y ahora estaba frente a la osa herida, entendiendo por qué la cría había pedido tan insistentemente peces. La madre no podía cazar, y el único proveedor se había convertido en su osesno, aún demasiado inexperto para conseguir comida por sí mismo. Pero ¿cómo se le ocurrió pedir ayuda al hombre? La osa gruñó débilmente, tratando de levantarse, pero inmediatamente se recostó de nuevo con un gemido. La herida en su costado se veía mal, evidentemente un balazo, y ya empezaba a infectarse. Otra vez el crujido de una rama a sus espaldas. Máximo se dio la vuelta bruscamente, escudriñando la penumbra del bosque. ¿Le pareció? ¿O realmente alguien los vigilaba? Cazadores furtivos, gruñó entre dientes. Dispararon y no remataron. Como exmédico, veía que sin ayuda la osa aguantaría un día o dos, no más. ¿Y qué pasaría con el osesno? A esa edad, sin madre, estaba condenado. En ese momento el osesno se acercó a él casi completamente y gruñó suavemente, mirando de abajo arriba. En sus ojos, Máximo creyó ver una súplica, tan humana, tan desesperada, que se le oprimió el corazón. «Hay que actuar rápido», murmuró, evaluando la situación, «pero no puedo ayudar solo. Necesito llamar a don Esteban». Máximo retrocedió lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. El osesno lo siguió con mirada recelosa, pero no se movió del lugar, quedándose junto a su. «Volveré», prometió Máximo, sin saber si el animal lo entendía. «Te ayudaré». Se dirigió rápidamente al río. Recogió los aparejos y prácticamente corriendo. Se dirigió al coche. Por el camino su cabeza hervía de pensamiento. Simplemente informar sobre el animal herido al servicio de caza. Pero, ¿y si los guardabosques deciden que es más fácil sacrificar a la osa? ¿O si la ayuda llega demasiado tarde? No, había que actuar rápido y decididamente. El cielo se nublaba. El aire se volvió pesado, electrizado, olía a ozono, se acercaba una tormenta. Máximo aceleró el paso, calculando mentalmente lo que necesitaría para la operación. Antibióticos, analgésicos, instrumentos para extraer la bala, vendas. Parte de los medicamentos los tenía en casa. Costumbre de médico militar de tener siempre a mano un botiquín. Pero para un animal grande, esto podría no ser suficiente. Cuando se acercaba a Valdeolmos, las primeras gotas de lluvia ya tamboreaban en el techo del todoterreno. Máximo aparcó en casa de don Esteban y saltó bajo la lluvia que arreciaba. «Abre, es urgente». La puerta se abrió casi inmediatamente. Don Esteban, alarmado, con la escopeta en las manos, miraba a Máximo empapado. «¿Qué pasó?» La osa soltó Máximo. Don Esteban frunció el ceño. «Tenemos que ayudar. Se está muriendo, don Esteban». «Herida de bala, empieza la infección». El viejo guardabosques miró a Máximo como a un loco. Ayudar a una osa. «Te volviste loco, muchacho. Es un animal salvaje, peligroso. Si está herida, es doblemente peligrosa». «No puede moverse», objetó Máximo. «Y el osesno». «Él mismo me llevó hasta ella. Pidió ayuda». Máximo rápidamente contó sobre sus encuentros con el osesno. Don Esteban escuchó sin interrumpir, pero su cara se volvía cada vez más sombría. Sorprendente, admitió cuando Máximo terminó.
Pero aún así es una locura meterse con un oso herido. Llamaré al distrito que manden una brigada de la reserva. ¿Cuándo vendrán? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Para entonces la osa habrá muerto. ¿Y qué propones? Don Esteban entrecerró los ojos. Vas a curarla tú mismo. Sí, respondió firmemente Máximo. Tengo preparación médica. Era médico militar, ¿recuerdas? Culparas, no osos. No osos. Una bala es una bala tanto para una persona como para un oso, dijo obstinadamente Máximo. Los principios son los mismos, pero necesito tu ayuda. Y analgésicos para animales grandes. Don Esteban guardó silencio largo rato, mirando por la ventana la lluvia que arreciaba. Finalmente, suspiró pesadamente. Conocí a tu padre, Max. Era igual de terco. Una vez se pasó toda la noche con un lobezno herido, cuidándolo, aunque todos decían, déjalo, no va a vivir. ¿Y qué pasó con el lobezno? Preguntó Máximo, oyendo esta historia por primera vez. Don Esteban sonrió sin alegría. Sobrevivió. Después lo enviaron a la reserva. Dicen que se convirtió en jefe de la manada. Calló, luego asintió decididamente. Tengo tranquilizante. Lo uso a veces cuando necesito poner marcas a los alces. Mi botiquín, tu botiquín, instrumentos. Don Esteban comenzó a enumerar. ¿Y la escopeta? No necesito escopeta, negó con la cabeza Máximo. Escucha, muchacho, entiendo tus principios. Pero si algo sale mal, debemos tener protección. La osa puede no apreciar nuestras buenas intenciones. Máximo quiso objetar, pero en la memoria surgió súbitamente una imagen. Alejandro, su amigo, desangrándose en una carretera polvorienta de Afganistán. ¿Por qué no disparaste, Max? ¿Por qué no nos cubriste? Parpadeó, ahuyentando la visión. Está bien, aceptó a regañadientes, pero solo en caso extremo. Salieron 20 minutos después. Para entonces la lluvia se había convertido en un aguacero de verdad. La tormenta rugía sobre el bosque, los truenos parecían sacudir la tierra, y los rayos cortaban el cielo en pedazos cegadoramente blancos. ¿Qué tiempo?, gruñó don Esteban, luchando por mantener el coche en el camino enlodado. Como en el 79, antes de que se inundara Valdearroyo, pasaremos, lo animó Máximo, escudriñando la cortina gris tras la ventana. Lo principal es llegar antes del anochecer. El camino serpenteaba entre los árboles, convirtiéndose en lugares en un verdadero pantano. Finalmente, cuando faltaba cerca de 1 kilómetro para el Cabo Norte, el todoterreno se atascó en un surco profundo. Más allá a pie, decidió don Esteban, apagando el motor. Y reza para que después no tengamos que sacarnos de aquí con tractor. Se bajaron bajo la lluvia torrencial, cargados con mochilas de medicamentos e instrumentos. Don Esteban verificó la pistola tranquilizante y la escondió bajo la chaqueta para que no se mojara. Máximo notó que el viejo también había tomado la escopeta normal, por si acaso. ¿Cuánto hay que caminar?, gritó don Esteban a través del ruido de la lluvia. Unos 800 metros, respondió Máximo. Allí, después del Pino Grande, vuelta hacia el río, y luego otros 300 metros por el bosque. Avanzaron lentamente por el sendero empapado. Cada paso se daba con dificultad. La tierra literalmente se les escurría bajo los pies. Alrededor se espesaba el crepúsculo, intensificado por las nubes tormentosas. Máximo iba primero, tratando de no perderse del camino. Ante los ojos de vez en cuando destellaban imágenes del pasado: carretera de montaña en Afganistán, compañeros heridos, sangre en las manos. Sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos no deseados. Cuando llegaron al lugar donde Máximo había visto por última vez a los Esno, quedó claro que los animales no estaban. «Maldición», maldijo Máximo. Quizás se fueron más profundo al bosque para refugiarse de la lluvia. O la osa pudo levantarse después de todo y llevarse a la cría, sugirió don Esteban.
Con tal herida, lo dudo. Máximo comenzó a rodear lentamente el claro, mirando atentamente las huellas en la tierra mojada. La lluvia casi las había borrado, pero en algunos lugares aún se podían distinguir las impresiones de patas de oso, hundidas en el barro. Por aquí llamó a don Esteban. Se fueron en esta dirección. Las huellas llevaban a una pequeña barranca cubierta de matorral denso. En el fondo de la barranca, bajo un toldo natural de ramas entrelazadas, encontraron a la osa con el osesno. El animal yacía inmóvil, pero respiraba. El costado de la osa se alzaba pesadamente. El osesno, al ver a la gente, se puso entre ellos y su madre, gruñendo amenazadoramente. «Tranquilo, pequeño, tranquilo», habló cariñosamente Máximo. «¿Me recuerdas?», preguntó don Esteban, desplegando el equipo bajo el toldo, donde estaba relativamente seco. Primero el tranquilizante Máximo sacó la pistola especial con el dardo. «Cuando se duerma, examinaremos la herida». Don Esteban asintió. «Apunta bien. Si fallas o no es suficiente la dosis, tendremos problemas». Ella se movió débilmente y gruñó, pero no tenía fuerzas para levantarse. El osesno se inquietó, hurgando con el hocico a su madre y gimiendo. «Ahora esperamos», dijo Máximo. 10 minutos, no menos. Se alejaron unos metros y se sentaron en un tronco caído. La lluvia gradualmente se calmaba, pero de las ramas aún goteaba agua. Don Esteban sacó una petaca e hizo un trago. «¿Quieres?», le ofreció a Máximo. «Ayuda en estos casos». Máximo tomó un trago. El líquido fuerte y aromático le quemó la garganta y se extendió cálidamente por el cuerpo. «¿Por eso dejaste el ejército?», preguntó de repente don Esteban. «Por esta tu compasión hacia todo lo vivo». Máximo guardó silencio largo rato, mirando las gotas de lluvia que escurrían de las ramas de abet. «No exactamente», finalmente respondió. «Más bien por lo que aprendí allí». «¿Y qué aprendiste?». Don Esteban lo miró atentamente. «Que la vida es frágil», dijo suavemente Máximo, «y que a veces es suficiente una decisión, una acción, para que se corte o continúe». Calló, pero don Esteban esperaba la continuación. Y Máximo, sin saber por qué, de repente empezó a hablar de lo que había callado incluso en las sesiones con el psicólogo, después de la desmovilización. Íbamos por una carretera de montaña, regresábamos a la base. Ruta estándar, verificada cientos de veces. Yo era el jefe en nuestro blindado. Alejandro, mi amigo de la academia, estaba en la ametralladora. Bromeábamos sobre algo. Y de repente, noté movimiento en la ladera, a unos 300 metros. Unas personas. Debía haber dado la orden de detenerse, verificar. Pero nos faltaban solo 15 minutos para la base, y yo decidí que eran pastores locales. Máximo tragó el nudo en la garganta. No eran pastores. Era un destacamento talibán con lanzacohetes. Dispararon cuando pasábamos por el tramo estrecho. El primer blindado explotó inmediatamente. A nosotros nos derribó la onda expansiva, el vehículo se volcó. Salimos, empezamos a defendernos. Pero éramos pocos y ellos muchos. Alejandro murió primero, francotirador. Luego Sergio, Pablo. Yo era médico, debía haber ayudado, pero ni siquiera podía acercarme a ellos. Y luego llegó el apoyo con helicópteros, y todo terminó. Pero ya era tarde. Don Esteban escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Máximo terminó, simplemente puso la mano en su hombro. «No tienes la culpa, hijo. En la guerra pasa de todo». «Lo sé», asintió Máximo. «Con la mente, lo sé. Pero aquí se golpeó el pecho, aquí igual se queda ese pensamiento. Y si hubiera tomado otra decisión entonces, y si los hubiera notado antes, con esos, después de Afganistán cada noche, me despertaba sudando, pensando siempre. Y si hubiera ordenado echarse, si no hubiera ido por esa ruta, no ayuda eso, Max. El pasado no se puede cambiar.
Pero el futuro sí se puede, dijo suavemente Máximo, mirando a la osa. Quizás en eso está el sentido. Solo no te eches encima a salvar a todo el mundo. No resistirás. Callaron. La tormenta se alejaba. Los truenos sonaban cada vez más suaves. Entre las nubes apareció un pedazo de cielo limpio. Es hora, dijo Máximo, mirando el reloj. El tranquilizante ya debería haber hecho efecto. Se acercaron cuidadosamente a la osa. Respiraba pareja y profundamente bajo la acción del medicamento. Normalmente le tienen miedo al fuego a la gente, y como si entendiera que vinimos a ayudar. Posiblemente entiende, asintió Máximo, poniéndose guantes de goma. Los animales sienten nuestras intenciones mejor de lo que pensa. Examinó cuidadosamente la herida. La bala había entrado en el costado de la osa, quedándose en los músculos. Afortunadamente, los órganos vitales no habían sido tocados. La piel alrededor de la herida estaba caliente e hinchada. Tuvimos suerte, dijo Máximo, preparando los instrumentos. La bala no pasó profundo. Podré sacarla. Y si despierta antes de tiempo. Máximo trabajó metódica y concentradamente, como en quirófano. Limpió la herida, la trató con antiséptico, extrajo cuidadosamente la bala, lavó la cavidad con antibiótico y puso un vendaje apretado. Bala extraña, notó don Esteban, examinando el pedazo de metal extraído. No de caza. Militar, asintió Máximo. Calibre .762. De fusil automático o carabina. Cazadores furtivos con arma del ejército son gente seria y peligrosa, añadió sombríamente don Esteban. Estos por su botín te cortarían el cuello. Máximo quiso responder algo, pero en ese momento en el bosque sonó el crujir de ramas. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. El sonido no se repitió, pero la intuición esa misma que no pocas veces los había salvado en puntos calientes, gritaba de peligro. Hay que terminar e irnos. Máximo rápidamente hizo la última inyección de antibiótico. Ayuda a arrastrarla más profundo bajo el toldo, para que no se vea desde el sendero. Cuidadosamente, movieron a la osa al rincón más alejado del refugio natural. El osesno los observaba con curiosidad recelosa, no molestando pero tampoco ayudando. ¿Ahora qué?, preguntó don Esteban cuando terminaron. Ahora hay que largarse de aquí y llevar posibles colas lejos de ellos. Máximo recogía rápidamente los instrumentos desplegados. ¿Y los osos? Dormirá unas horas más. Por la mañana el efecto del tranquilizante terminará. Si todo va bien, los antibióticos empezarán a actuar, bajará la fiebre. Necesitará unos días más para recuperar fuerzas. Pero lo peor ya pasó. Si los cazadores furtivos no la encuentran antes, notó sombríamente, salieron de la barranca y se dirigieron al sendero, sin ocultar especialmente las huellas. Si alguien realmente los vigilaba, que piense que se fueron junto con los osos o que no los encontraron. La noche ya había entrado completamente en sus derechos. La lluvia había cesado, pero en su lugar vino una niebla densa que envolvió el bosque en un velo fantasmal. Había que caminar lentamente, parándose de vez en cuando para orientarse. ¿Oyes?, de repente susurró don Esteban, quedándose inmóvil. Máximo escuchó. A través de los sonidos nocturnos normales del bosque se filtraba otro sonido. Voces apagadas en algún lugar adelante. Gente respondió igual de suavemente. A unos 100 metros de nosotros. ¿Y ahora qué? Rodearemos. Y veremos quiénes son. Se apartaron del sendero, y tratando de moverse sin ruido, se dirigieron en rodeo. Finalmente, saliendo a una pequeña elevación, vieron lo que buscaban. En un claro, iluminado por la luz tenue de linternas, había 2 todoterrenos. Junto a ellos, 3 hombres en camuflaje, armados con fusiles automáticos. A juzgar por sus movimientos seguros y postura, eran exmilitares. Cazadores furtivos, susurró don Esteban.
y no simples, profesionales. Buscan a la osa, entendió Máximo. Probablemente la rastrearon hace unos días, la hirieron, pero perdieron el rastro. Y ahora nos encontraron a nosotros, terminó sombríamente don Esteban. Y piensan que los llevaremos a la presa. ¿Qué necesitan de la osa? Y si se considera que este negocio está puesto en cadena. Máximo apretó los puños. Cazar por comida o piel era una cosa, pero matar al animal por un solo órgano, condenándolo a muerte agonizante, eso estaba más allá de su comprensión. Hay que detenerlos, dijo decididamente. Son 3, armados hasta los dientes. Nosotros solo tenemos la escopeta, y esa vieja. ¿Llamamos a la policía? Aquí no hay comunicación, ya sabes. La antena más cercana está a 20 kilómetros. Pero entonces en su cabeza brilló una idea. Don Esteban, ¿recuerdas cómo en el 83 echaron a los cazadores furtivos del puesto lejano? Entonces hicimos. Cayó, iluminado por la comprensión. No propones. Exactamente, asintió Máximo. Incendio forestal no van a hacer, demasiado visible. Pero irse de aquí se verán obligados. ¿Arriesgado? ¿Tienes ideas mejores? Don Esteban calló, luego asintió decididamente. No, actuamos según el plan. El plan era simple y peligroso a la vez. Don Esteban, como más experimentado en asuntos del bosque, debía acercarse sigilosamente a los coches de los cazadores furtivos y pinchar las ruedas de uno de ellos. No todas eso habría causado sospechas, pero suficientes para que el coche no pudiera moverse normalmente. Máximo, mientras tanto, debía crear una maniobra de distracción desde el lado opuesto del claro. Se separaron. Máximo, esperando a que don Esteban tomara posición, comenzó a actuar. Se alejó unos 200 metros del claro, luego disparó al aire con la pistola de señales que don Esteban había tomado previsivamente con un cohete rojo brillante. Se alzó sobre el bosque, iluminando momentáneamente todo alrededor con luz fantasmal. Luego Máximo corrió, haciendo ruido y rompiendo ramas adrede, pero tratando de no delatar su ubicación exacta. En el claro comenzó el pánico. Los cazadores furtivos, decidiendo que los había rodeado la policía, se lanzaron a los coches. Máximo, escondido tras un tronco grueso, observaba cómo cargaban apresuradamente unas cajas en los... Luego uno de ellos se subió al estribo del todoterreno, tratando de ver algo en la oscuridad. «¡Guardabosques!», llegó hasta Máximo el grito. Pero uno de ellos, habiendo recorrido unos 20 metros, se inclinó bruscamente. «Funcionó el sabotaje de don Esteban», gritó alguien. «Nos ponchamos, cambiate, deja todo, rápido». El conductor del coche averiado saltó, agarró una mochila del asiento trasero y corrió al segundo todoterreno. En un minuto ambos coches desaparecieron de la vista, dejando tras sí solo una nube de gases de escape y huellas en la tierra mojada. Máximo esperó unos minutos más, escuchando. Convenciéndose de que los cazadores furtivos realmente se habían ido, salió del refugio y se dirigió al lugar de encuentro con don Esteban. El viejo guardabosques ya lo esperaba, sonriendo satisfecho. «Funcionó», dijo. «Pero volverán. Quizás no hoy, pero mañana seguro. Para entonces ya habremos sacado a la osa y a los sesno», dijo decididamente Máximo. Se sorprendió don Esteban. «A la reserva. Llamaré a Miguel. Él organizará el transporte. Allí estarán seguros mientras la osa se recupera. Y después los soltarán de vuelta al bosque». Don Esteban se rascó la barbilla pensativo. «Sabes, Max, tienes razón. Y para los osos y para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque estos cazadores furtivos son gente seria. Si se enteran de quién salvó su presa. Pero algo por dentro, eso mismo que no lo dejaba en paz desde el encuentro con el osesno, decía que actuaba correctamente. «Vamos», dijo. «Hay que verificar cómo está nuestra paciente». Cuando volvieron a la barranca,
La osa aún dormía bajo la acción del tranquilizante. Al ver a la gente, levantó la cabeza, pero no mostró agresión, solo siguió vigilante sus movimientos. «Verificaré el vendaje», dijo Máximo, acercándose cuidadosamente a los animales. La herida se veía mejor de lo que esperaba. La hemorragia se había detenido. El vendaje se mantenía firme. Máximo tocó cuidadosamente la frente de la osa. La fiebre parecía haber bajado un poco. «Los antibióticos están funcionando», dijo con alivio. «Ahora lo principal es esperar la mañana y llamar refuerzos». «¿Y los cazadores furtivos?», preguntó don Esteban. «Vieron nuestras huellas. ¿Pueden volver?». «No creo que se arriesguen ahora», respondió Máximo. El cohete pudo atraer la atención de guardabosques o policía. «Se esconderán por un tiempo, y por la mañana ya estaremos listos para el transporte». Don Esteban asintió. «Habrá que pasar la noche aquí. Yo me quedo de guardia y tú descansa». Máximo quiso objetar, pero de repente se dio cuenta de lo cansado que estaba. «Pero despiértame en 3 horas, te relevaré». Organizaron un pequeño campamento a un lado de los osos. Don Esteban encendió una pequeña fogata, suficiente para calentarse pero que no atrajera la atención. Máximo extendió la capa impermeable y se acostó usando la mochila como almohada. El sueño llegó instantáneamente, pero resultó inquieto. Soñó con Afganistán, arena caliente, olor a pólvora y gritos de heridos. Una y otra vez veía cómo explotaba el blindado con los muchachos. Sentía culpa por haber sobrevivido. Infinitas preguntas, ¿y si hubiera? Pero esta vez el sueño cambió. En lugar de Alejandro, de repente, vio a Losesno, mirándolo con la misma súplica muda. Y una voz, que no pertenecía a ninguno de sus compañeros muertos, susurró: «Puedes arreglarlo todo. Aún no es tarde». Máximo despertó bruscamente sentándose. El corazón le latía en el pecho. En la frente había aparecido sudor frío. Miró alrededor. Don Esteban dormitaba junto a la fogata, apoyado contra un árbol. La osa y el osesno dormían en su refugio. Todo estaba tranquilo. Pero ¿por qué entonces tenía esa sensación de inquietud? Y entonces lo oyó. El crujir suave de ramas, casi indistinguible sobre el fondo de los sonidos nocturnos normales del bosque. Alguien se acercaba a su campamento, tratando de moverse sin ruido. Máximo rápidamente despertó a don Esteban, tapándole la boca con la mano para que no gritara de sorpresa. Don Esteban despertó instantáneamente. Muchos años de experiencia como cazador y la guerra en Afganistán le habían enseñado a reaccionar rápidamente al peligro. «¿Cazadores furtivos?», preguntó solo con los labios. Máximo asintió. «Tenemos pocas posibilidades contra los fusiles automáticos», notó sombríamente don Esteban. «Pero podemos intentar alejarlos de los osos». «¿Cómo?». «Yo iré por un lado, tú por otro. Haremos ruido, los distraeremos. Nos encontramos en el coche en 1 hora. Si algo sale mal, corre al pueblo y llama refuerzos». Máximo quiso objetar, pero entendía que esa era su única oportunidad. Asintió. «Ten cuidado, don Esteban. Tú también, hijo». Rápidamente recogieron lo más necesario. Don Esteban tomó la escopeta, Máximo el cuchillo y los restos de medicamentos. Luego, intercambiando una última mirada, se separaron en direcciones diferentes. Máximo se movía con cuidado, tratando de no hacer ruido, hasta que se alejó unos 100 metros del campamento. Luego pisó adrede una rama seca, creando un crujido fuerte. Sin detenerse, corrió más lejos, produciendo tanto ruido como podía, pero sin delatar su ubicación exacta. El plan funcionó. Atrás se oyeron voces y pisadas. Alguien lo perseguía. Los cazadores furtivos, por muy preparados que estuvieran, aquí eran forasteros. Los llevó cada vez más lejos de la barranca, de los osos, de don Esteban. Los pulmones le ardían. El corazón le latía en el pecho, pero Máximo no se detenía. Esta persecución de manera extraña le recordaba los entrenamientos en la academia,
solo que allí no había amenaza real a la vida. De repente, adelante, brilló agua. Máximo se encontró en la orilla del Duero, en ese mismo lugar donde por la mañana había pescado. Se detuvo bruscamente, mirando alrededor. La decisión llegó instantáneamente. Máximo se quitó la chaqueta y las botas y se lanzó al río. El agua fría le quemó el cuerpo, pero no le hizo caso. Con brazadas fuertes nadó hacia la orilla opuesta, tratando de no hacer ruido. Cuando los cazadores furtivos salieron a la orilla, Máximo ya había alcanzado el medio del río. La corriente era fuerte, pero se las arreglaba, usando la técnica que había aprendido siendo adolescente. «¡Ahí está! ¡En el agua!», gritó. Máximo se sumergió. El frío entumecía los movimientos, pero el miedo le daba fuerzas. Nadó bajo el agua unos 10 metros antes de emerger para tomar aire. Sobre el río sonaron varios disparos. Las balas levantaron el agua a unos metros de él. Máximo se sumergió otra vez y nadó, orientándose más por intuición que por la vista. Cuando emergió la siguiente vez, ya estaba más cerca de la orilla opuesta. Los disparos habían cesado. Aparentemente, los cazadores furtivos lo habían perdido de vista en la oscuridad, o decidieron que se había ahogado. Con las últimas fuerzas, Máximo llegó a la orilla y se arrastró sobre la arena mojada. El cuerpo le temblaba, no tanto por el frío como por el estrés vivido, pero no se podía parar. Se levantó rápidamente y corrió a lo largo de la orilla, tratando de mantenerse en la sombra de los árboles. Don Esteban, pasó por su mente un pensamiento inquieto. ¿Qué pasó con él? Logró escapar. Máximo sabía que debía volver al coche. Allí habían acordado encontrarse. Pero ¿cómo cruzar de vuelta el río? A nado, demasiado arriesgado. Ya no tenía fuerzas. Necesitaba encontrar un vado Corrió mientras le alcanzó el aliento, luego pasó a caminar rápido. En media hora adelante apareció un viejo puente de madera. Los locales lo usaban para cruzar el ganado a los prados, inundables en primavera. Máximo se acercó cuidadosamente al puente. Alrededor estaba silencioso. Solo ruidaba el río y de vez en cuando gritaban pájaros nocturnos. Escuchó, tratando de captar sonidos. El puente era estrecho, sin barandas, de apenas 1 metro de ancho. Varias tablas estaban podridas, creando agujeros peligrosos. Paso a paso avanzó por el puente, manteniendo el equilibrio y tratando de no mirar abajo, al agua que hervía bajo sus pies. Cuando faltaban solo unos metros para la orilla opuesta, una de las tablas crujió traidoramente y se rompió bajo su peso. Máximo saltó instintivamente hacia adelante, apenas logrando agarrarse del borde del puente. El corazón le latía como loco. Haciendo fuerza con los brazos, se subió a la superficie sólida y rápidamente superó la distancia restante. Encontrándose en la orilla conocida, Máximo se orientó y corrió hacia el claro donde habían dejado el coche. Se movía con cuidado, parándose constantemente y escuchando. Finalmente, adelante apareció un claro entre los árboles. El claro. Máximo redujo la velocidad y se agachó, tratando de no delatar su presencia. Cuidadosamente apartó las ramas y examinó el claro. El todoterreno estaba en su lugar, pero no había nadie junto a él. Ni don Esteban ni cazadores furtivos. Máximo esperó unos minutos observando. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso. ¿Dónde está don Esteban? La inquietud crecía con cada minuto. Habían acordado encontrarse aquí. Quizás el viejo aún no había logrado llegar. O lo interceptaron los cazadores furtivos. Máximo decidió esperar. Encontró un lugar cómodo en los arbustos, desde donde se veía bien el claro, y se instaló allí, tratando de calmar el temblor en el cuerpo mojado. Máximo verificaba constantemente el reloj. Las manecillas luminosas mostraban las 3 de la mañana. Se habían separado cerca de las 2. Don Esteban ya debería estar aquí. De repente, en el bosque sonó un disparo, luego otro.
en algún lugar muy cerca, quizás a un par de cientos de metros. Máximo se levantó de un salto, escudriñando la oscuridad. ¿Quién disparó? ¿Don Esteban o los cazadores furtivos lo descubrieron? Dudó. Por un lado, había que correr a ayudar. Por otro, que podía ser desarmado contra oponentes armados hasta los dientes. La decisión llegó instantáneamente. Máximo se lanzó al coche. Si don Esteban estaba vivo, se dirigiría aquí. Y si no, entonces había que llegar lo más rápido posible al pueblo y llamar refuerzos. Se acercó cuidadosamente al todoterreno, listo en cualquier momento a lanzarse de vuelta al refugio. Reinaba un silencio absoluto. Incluso los sonidos del bosque parecían haberse calmado después de los disparos. De repente, desde el lado del bosque, se oyó un rumor. Máximo se quedó inmóvil, escudriñando la oscuridad. Alguien se acercaba, pisando pesadamente y gimiendo. «Don Esteban», llamó suavemente Máximo. «Soy yo». La voz débil del viejo sonó como música para los oídos de Máximo. Se lanzó a su encuentro y vio a don Esteban, que apenas caminaba entre los árboles. Máximo lo sostuvo, ayudándolo a caminar. Un rasguño respondió roncamente don Esteban. La bala pasó de refilón. «Tuve suerte. Vamos al coche, hay que vendarte». Llegaron al todoterreno, y Máximo ayudó a don Esteban a sentarse en el asiento delantero. Rápidamente sacó el botiquín de la guantera, cortó la manga de la chaqueta y examinó la herida. En efecto, la bala solo había rozado el músculo del hombro, pero había mucha sangre. «Aguanta», advirtió Máximo, sacando el antiséptico. «Ahora va a escocer». Don Esteban apretó los dientes, pero no emitió ni un sonido cuando el líquido cayó en la herida. Máximo rápidamente trató el tejido dañado, puso una venda estéril y la fijó con vendaje. «¿Qué pasó?», preguntó cuando terminó con la venda. «Pensé que me había alejado lo suficiente, pero conocían el bosque mejor de lo que suponíamos. Me rodearon, empezaron a acorralarme como a un animal. Me defendí, pero eran 3. Uno se acercó por el flanco, disparó. Me caí en una barranca, pensaron que me habían matado. Tuve suerte. ¿Y los oso?», preguntó con inquietud Máximo. «Quizás no los encontraron». «O los encontraron», terminó sombríamente Máximo. «Debemos volver. Te volviste loco. Nos matarán». El viejo miró largo rato a Máximo, luego suspiró pesadamente. «Ay, Max, eres tan terco como tu padre». Él también siempre se mantenía en sus 13, aunque todo el mundo estuviera en contra. Calló, luego asintió decididamente. «Está bien, pero primero necesitamos un plan. Y armas». «¿Armas?», se sorprendió Máximo. «En el maletero hay otra escopeta», explicó don Esteban. «Una carabina vieja, pero dispara certero. Y cartuchos para ella». Máximo dudó. Se había prometido no volver a tomar un arma nunca más. Pero ahora estaban en juego las vidas de seres inocentes. «Está bien», finalmente dijo. «Dame la carabina, pero solo dispararé en caso extremo». «Y eso será suficiente», asintió don Esteban. «Y ahora escucha el plan». Máximo se movía a lo largo del borde del bosque. Don Esteban, a pesar de la herida, rodeó por el lado opuesto. Su plan era simple: crear la apariencia de cerco, hacer que los cazadores furtivos pensaran que había llegado refuerzo. El amanecer ya empezaba a pintar el cielo de tonos grises, facilitando la visibilidad. Máximo se detuvo en el borde del claro que llevaba a la barranca y escuchó. Silencio. Ni voces, ni pasos, ni sonidos de trabajo. Quizás los cazadores furtivos aún no habían vuelto aquí. Se acercó cuidadosamente, manteniendo la carabina lista. El arma parecía antinaturalmente pesada en sus manos. De repente, adelante, Máximo se quedó inmóvil, escudriñando. Un hombre en camuflaje estaba en el borde de la barranca, examinando el terreno.
En las manos sostenía un fusil automático. Máximo retrocedió cuidadosamente para comunicarse con don Esteban por radio. «Veo a uno en el borde de la barranca», susurró. «Armado». «Entendido», respondió don Esteban. Encontraron a los osos. El corazón de Máximo se encogió. «Están vivos, no veo desde aquí. Pero por lo que los cazadores furtivos no se apuran. La osa aún está inconsciente. Empezamos con el plan». «Sí». Máximo respiró profundo, armándose de valor. La carabina en sus manos parecía cada vez más pesada. «Uno». Del lado opuesto de la barranca sonó el disparo de don Esteban y su voz. «Rodéenlos por los flancos. Que nadie se vaya». El plan funcionó. En el claro comenzó el pánico. Los cazadores furtivos, decidiendo que los había rodeado la policía, se lanzaron a sus coches. «Nos vamos. Rápido», gritaba alguien. Máximo disparó otra vez al aire, manteniendo la ilusión de redada. Veía cómo 3 hombres en camuflaje corrían por el claro, disparando al correr en su dirección. Las balas silbaban sobre su cabeza, obligándolo a pegarse al suelo. En un minuto se oyó el rugido de motores. Los cazadores furtivos se iban. Máximo esperó un poco más. Luego se comunicó con... «¿Se fueron?» «Sí», confirmó don Esteban. «Veo cómo se alejan los coches. Nos encontramos en la barranca». Máximo se dirigió rápidamente a la barranca. El corazón le latía de inquietud. ¿Y si llegaron tarde? ¿Y si los cazadores furtivos ya habían logrado hacer algo con los osos? Don Esteban lo esperaba en el borde de la barranca, presionando el brazo herido contra el pecho. «¿Cómo estás?», preguntó Máximo, notando la palidez de su rostro. «Viviré», se desestimó el viejo. A primera vista todo se veía igual que como habían dejado. Matorrales densos, pequeño toldo de ramas entrelazadas. Pero cuando se acercaron al refugio, Máximo entendió que algo no estaba bien. No se veía a lo Losesno. «¿Dónde está el pequeño?», preguntó con inquietud, escudriñando la penumbra bajo el toldo. La osa yacía en el mismo lugar. Su costado se alzaba y bajaba parejamente. Estaba viva, pero aún bajo la acción del tranquilizante. El vendaje en la herida permanecía intacto. Pero el Losesno no se veía por ninguna parte. «Quizás se asustó y huyó cuando oyó los disparos», sugirió don Esteban. «O los cazadores furtivos se lo llevaron», dijo sombríamente Máximo. «Los Losesnos también se cotizan en el mercado negro. Los venden a zoológicos privados o domadores». Examinó el suelo alrededor del toldo. Nada. Solo hierba aplastada y varias huellas de botas pesadas. «Hay que examinar los alrededores», decidió Máximo. «Quizás simplemente se escondió en algún lugar cerca». Se separaron, buscando minuciosamente cada arbusto, cada madriguera en un radio de 50 metros de la barranca. El Losesno había desaparecido. «Necesitamos concentrarnos en la osa, finalmente», dijo don Esteban cuando volvieron al toldo. «Empezará a despertar en un par de horas. Si queremos trasladarla a la reserva, hay que actuar rápido. Y el Losesno». Máximo no podía resignarse al pensamiento de que el pequeño había desaparecido. «No podemos abandonarlo». «No lo abandonamos», explicó pacientemente don Esteban. «Pero ahora no podemos ayudarlo en nada. Si los cazadores furtivos se lo llevaron, ya está lejos. Y si simplemente se escondió del miedo, volverá cuando se sienta seguro. Lo mejor que podemos hacer es salvar a su madre». Máximo entendía que el viejo tenía razón, pero el corazón se negaba a aceptar esta lógica. Sentía una conexión extraña con el pequeño animal que tan confiadamente le había pedido ayuda. Y el pensamiento de que el Losesno pudiera estar en una jaula, con dueños crueles, era insoportable. «Ocupémonos de la osa. Llamaré a Miguel, que envíe una brigada con transporte». Don Esteban asintió con alivio. «Así está bien. Daremos aviso en el servicio de caza. Si los cazadores furtivos intentan venderlo, hay posibilidad de que los rastreen». Máximo sacó el teléfono,
pero aún no había señal. «Tendré que ir hasta la carretera», dijo. «Allí sí seguro hay comunicación». «Yo me quedo con la osa», decidió don Esteban. «Y tú ve, solo con cuidado. Los cazadores furtivos pueden estar aún en el bosque». Máximo asintió y se dirigió rápidamente al coche. El amanecer ya había entrado completamente en sus derechos. El sol rosado se alzaba sobre el horizonte. El nuevo día traía nuevas esperanzas, pero también nuevas inquietudes. El todoterreno arrancó al primer intento, como sintiendo la urgencia de la situación. Máximo salió cuidadosamente al camino forestal, tratando de no hacer ruido. Ahora, cuando el peligro había retrocedido, el cansancio se cargó con nueva fuerza. La noche sin dormir, el estrés, el baño frío en el río. Todo esto exigía su tributo. Encendió la radio para no dormirse al volante. De los altavoces fluyó una canción vieja, algo del repertorio de Máquina del Tiempo sobre los caminos que elegí. Máximo sonrió involuntariamente. ¡Qué simbólico! El camino serpenteaba entre los árboles, volviéndose gradualmente más transitable. Finalmente, adelante apareció la carretera, una cinta gris lisa que se perdía en el horizonte. Máximo aparcó en el arcén y sacó el teléfono. 2 rayas de señal, no ideal, pero debería bastar para una llamada. Marcó el número de Miguel, director de la reserva más cercana. «¿Quién es a esta hora temprana?» «Miguel, soy Máximo Moreno de Valdeolmos. Perdona por la llamada temprana, pero es urgente». Máximo expuso rápidamente la situación. La osa herida, los cazadores furtivos, el osesno secuestrado. Miguel escuchó sin interrumpir, solo gruñendo ocasionalmente de sorpresa o indignación. «Así que es así», dijo cuando Máximo terminó. «Envío una brigada con transporte y veterinario. Estarán con ustedes en 1 hora. Y en cuanto a los cazadores furtivos, me comunicaré con la policía y la guardia de caza. Si aparecen en los alrededores, los agarraremos». «Gracias», Miguel exhaló con alivio máximo. «Estaremos esperando en el desvío al Cabo Norte». «De acuerdo, y Max, hiciste bien. Hasta la vista». Colgando, Máximo se quedó inmóvil un tiempo, mirando la carretera. Los eventos de las últimas horas pasaban ante sus ojos como fotogramas de película. La pesca, el osesno, la osa herida, la persecución. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Estas palabras sonaban en su cabeza como una bendición. Quizás por eso había vuelto a Valdeolmos, no solo para encontrar paz, sino también para encontrar su verdadero yo. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de un motor. Por la carretera se acercaba un todoterreno negro con cristales tintados. Algo en su aspecto le pareció familiar a Máximo. Se tensó, escudriñando el vehículo que se acercaba. El todoterreno redujo la velocidad, pasando junto al todoterreno aparcado. Por un momento sus miradas se encontraron. Máximo y el conductor en chaqueta de camuflaje. El mismo cazador furtivo que había visto en el bosque. El todoterreno aceleró bruscamente, envolviendo al todoterreno en una nube de gases de escape. Máximo instintivamente se dirigió a las llaves del encendido. Había que perseguirlos. Pero entonces notó algo que hizo que su corazón se detuviera. En el asiento trasero del todoterreno destelló una pequeña figura parda. El osesno. Sin pensarlo, Máximo arrancó el motor y giró el volante, dirigiendo el todoterreno tras el todoterreno que se alejaba. Sabía que las posibilidades de alcanzar un coche moderno en un UAZ viejo eran pocas, pero tenía que intentar. La carretera serpenteaba entre colinas, ora subiendo, ora bajando. Máximo exprimía del viejo automóvil todo lo que podía. La aguja del velocímetro temblaba en la marca de 90 kilómetros por hora. El límite para esta máquina. Adelante apareció el todoterreno negro. Los cazadores furtivos no esperaban persecución y iban a velocidad normal, sin violar las reglas.
Máximo gradualmente acortaba la distancia. Ahora podía distinguir el número de la máquina. Lo memorizó por si la persecución no tuviera éxito. De repente el todoterreno aceleró bruscamente. Se dieron cuenta. Entendieron que los perseguían. Máximo pisó a fondo el acelerador, pero la distancia entre los coches empezó a aumentar. Adelante había una curva cerrada. Máximo trató de repetir la maniobra, pero el viejo todoterreno no estaba diseñado para tales cargas. El coche se deslizó, las ruedas perdieron adherencia con la carretera. Todo pasó en fracciones de segundo. El todoterreno salió al arcén, se estrelló contra el matorral y se detuvo, chocando con el parachoques contra un abedul joven. Máximo salió con dificultad del coche. Afortunadamente, la velocidad no era muy alta, y se libró solo con contusiones. El todoterreno también había sufrido poco. Parachoques y capó abollados, faro rojo. Miró impotente tras el todoterreno que se alejaba. El punto negro se hacía cada vez más pequeño, hasta que desapareció tras el horizonte. ¡Maldición! Máximo golpeó con el puño el capó. ¡Maldición! ¡Maldición! Había perdido. Los cazadores furtivos se habían ido y se llevaron consigo a los Cessno. Ahora al pequeño animal le esperaba un destino poco envidiable. Jaula, adiestramiento, posiblemente incluso la muerte si no encontraban comprador. Máximo respiró profundo, tratando de lidiar con las emociones. Había que actuar racionalmente. Había memorizado el número del coche y tenía teléfono. Había que llamar a la policía, informar sobre los cazadores furtivos, dar la descripción del coche. Quizás había posibilidad de interceptarlos en un puesto de tráfico o en la ciudad. Marcó el número del servicio de emergencia. Después de un tono breve, respondió una voz femenina calmada. «Servicio único de salvamento. ¿Qué les pasó?» «Necesito la policía», dijo rápidamente Máximo. «Acabo de ver cazadores furtivos que llevan unos Cessno secuestrados. Todoterreno negro número». Dictó el número y describió el coche. «Información recibida», dijo cuando Máximo terminó. «El patrulla de tráfico se dirige a la zona indicada. Manténgase en comunicación». Máximo agradeció y colgó. Ahora solo quedaba esperar. Examinó el todoterreno. El motor, afortunadamente, no había sufrido, y el coche arrancaba. Lenta y cuidadosamente Máximo salió de vuelta a la carretera y se dirigió al desvío al Cabo Norte, donde debía encontrar a la brigada de la reserva. El sol ya había subido alto, prometiendo un día caluroso. El bosque a ambos lados de la carretera sonaba con voces de pájaros, como si nada hubiera pasado. La naturaleza vivía su vida, indiferente a los dramas humanos. Cuando Máximo llegó al desvío, allí ya esperaba don Esteban. El viejo se veía cansado, pero se mantenía animoso. «¿Y bien?», preguntó cuando Máximo salió del coche. «Sí, la brigada salió», asintió Máximo. «Estarán en media hora». Contó sobre el encuentro con los cazadores furtivos en la carretera y sobre su persecución fallida. Don Esteban escuchó sombríamente, luego puso la mano en su hombro. «Hiciste todo lo que pudiste, Max. Ahora es asunto de la policía y la guardia de casa». «Los decepcioné», dijo suavemente Máximo. «El Cessno confió en mí, y no pude protegerlo». «No digas tonterías», dijo severamente don Esteban. «Salvaste a su madre. Sin ti ambos estarían muertos. Y además aún no todo está perdido. La policía puede interceptar a los cazadores furtivos». Máximo quería creer en eso, pero algún presentimiento pesado no lo soltaba. Sentía que había decepcionado no solo a los Cessno, sino también a sí mismo. Fumaron en silencio, apoyados en el capó del todoterreno. «Sabes», dijo de repente don Esteban, mirando a algún lugar a lo lejos, «yo también una vez no pude salvar a alguien. Lo alimentábamos, le dábamos ropa. Nos encariñamos con el chico.
y luego los mujahidines se enteraron de que andaba con nosotros. El viejo cayó, dando una calada. En fin, no lo protegimos. Hasta ahora a veces sueño con... Máximo callaba, entendiendo que don Esteban contaba esto no por casualidad. ¿A qué viene esto? A que no se puede salvar a todos, Max, por más que nos esforcemos. Pero eso no significa que no hay que intentar. Cada vida salvada es una victoria, aunque sea pequeña, pero victoria. Y cada una perdida es una lección y estímulo para esforzarse más fuerte la próxima vez. A lo lejos se oyó el ruido de motores. Se dieron vuelta y vieron una columna de 3 coches acercándose por la carretera, 2 furgones con el logotipo de la reserva. Y ahí está el refuerzo, don Esteban. Tiró la colilla y la pisó con la bota. Ahora sí que nos las arreglaremos. Los coches se detuvieron junto a ellos. Del primer furgón salió un hombre corpulento, de unos 60 años, con barba gris tupida. Miguel. Tras él bajaron otros 2, un muchacho joven en uniforme de guardabosques y una mujer de mediana edad con bolsa médica al hombro. Lástima que nos encontremos en tales circunstancias. Don Esteban saludó al viejo guardabosques. ¿Cómo está el brazo? Viviré, se desestimó este. Ahora no es el momento para mí. Hay que salvar a la osa. Recibimos el informe sobre cazadores furtivos. ¿Fue usted quien llamó? Sí, yo, asintió Máximo. Todoterreno negro japonés. Memoricé el número. Volvió a dictar el número y describió a los cazadores furtivos, tanto como había logrado verlos. El capitán anotó la información en la libreta. Enviamos orientación a todos los puestos, dijo. Si intentan salir del distrito, los detendrán. Pero necesitamos sus testimonios y pruebas de actividad de cazadores furtivos. Pruebas hay en abundancia, intervino don Esteban. Herida de bala de la osa, evidentemente no de escopeta de caza. La bala que extrajimos le entregó al capitán el objeto metálico, envuelto en tela. Y nuestros testimonios de que los vimos con armas en zona protegida, donde la caza está prohibida. El capitán asintió, tomando la bala. Estas son pruebas serias, concordó. Pero ahora necesitamos examinar el lugar del incidente. ¿Pueden guiarnos? Por supuesto, dijo Máximo. Pero primero hay que ocuparse de la osa. Puede despertar en cualquier momento. Miguel asintió. Correcto. Tengo todo lo necesario para estabilizar el estado del animal. Entonces vamos, decidió Miguel. Máximo, tú muestras el camino. Llegaron a la barranca sin incidentes. La osa aún dormía, pero su respiración se había vuelto más interrumpida. El efecto del tranquilizante terminaba. Ana, la veterinaria de la reserva, examinó rápidamente la herida. Buen trabajo, asintió aprobatoriamente a Máximo. Para condiciones de campo, simplemente excelente. La herida está limpia, el vendaje se mantiene. Pero hay que inyectar más antibióticos y analgésicos antes del transporte. Sacó de la bolsa varias jeringas y ampollas. Sujeta en su cabeza, pidió al guardabosques, por si acaso. Ana rápida y hábilmente hizo varias inyecciones. Luego verificó el vendaje. Los guardabosques desplegaron camilla especial para animales grandes. Entre 4 Máximo, don Esteban, Miguel y el guardabosques joven, cuidadosamente, trasladaron a la osa a la lona y la fijaron con correas. Con cuidado, comandaba Miguel. No la sacudan. Suavemente levantamos y llevamos. Se movieron lentamente hacia la salida de la barranca. La osa era pesada, pero con 4 cargadores el peso se distribuía uniformemente. El capitán Ramos y el sargento, mientras tanto, examinaban el lugar del incidente, fotografiaban huellas y recogían pruebas. Aquí, evidentemente, había campamento, notó el capitán, señalando la hierba aplastada y restos de fogata. Y por las huellas eran 3 o 4. 3, confirmó Máximo. Los vi en el bosque y en la carretera. Profesionales, añadió don Esteban.
postura militar, armas del ejército. No cazadores furtivos comunes de pueblo, posiblemente vinculados a red internacional de comercio de animales salvajes, supuso el capitán. En los últimos años, tales grupos se activaron en Siberia. Precios altos en el mercado negro, especialmente en China. Sacaron a la osa al claro, donde esperaban los coches. El furgón especial ya estaba preparado. Adentro instalada jaula con lecho suave de paja y lona. Cuidadosamente la metemos, comandó Miguel. A la cuenta de 3, la subimos al furgón. La osa fue cuidadosamente cargada en el furgón. Ana volvió a verificar su estado. El animal respiraba parejamente. La temperatura era normal. Máximo asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. Una y otra vez reproducía en su cabeza el momento cuando vio a Losesno en el coche de los cazadores furtivos. ¿Qué sería de él? ¿A dónde lo llevarían? ¿Podría sobrevivir sin su madre? La mano pesada de Miguel se posó en su hombro. «No te atormentes, Max», dijo suavemente el director de la reserva. «Hiciste más de lo que muchos habrían hecho en tu lugar. Pero el Losesno lo encontraremos», dijo firmemente Miguel. «Ya me comuniqué con colegas de las regiones vecinas. Todos saben del Losesno secuestrado. Si los cazadores furtivos intentan venderlo, nos enteraremos». Máximo quería creer en esto, pero las dudas no lo soltaban. En la naturaleza salvaje un Losesno de esa edad sin madre casi está condenado. Y en manos de cazadores furtivos. «¿Vendrás con nosotros a la reserva?», preguntó Miguel. «Verás cómo instalamos a la osa». Máximo asintió. «Sí, quiero asegurarme de que estará bien». «Entonces vamos». Miguel le dio una palmada en el hombro. Ya se preparaban para irse cuando atrás se oyó el sonido de un motor. Todos se dieron vuelta. Por el camino forestal se acercaba uno. El coche se detuvo y de él salió un teniente de policía. «Capitán Ramos», gritó. «Sí», respondió el capitán. «¿Qué pasó, Sergiev?» «Interceptaron el todoterreno en el puesto en Pedralba», informó el teniente. «Prado Negro, el número coincide con la orientación. 3 personas detenidas». El corazón de Máximo saltó un latido. «¿Y el Losesno?», soltó. «Significa que lograron descargarlo en algún lugar o entregarlo. O lo soltaron cuando entendieron que los perseguían», supuso don Esteban. «Se deshicieron de la prueba. Tomamos un grupo peligroso de cazadores furtivos. En el interrogatorio pueden delatar a cómplices o compradores. Esto ayudará a descubrir toda la red». Máximo asintió. Pero en el alma sentía solo... Sí, a los cazadores furtivos los atraparon, y eso era bueno. Pero el Losesno. Si lo soltaron en el bosque, lejos de su madre, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Pequeño, inexperto, no podría conseguir suficiente comida y protegerse de depredadores. «Necesito encontrarlo», dijo firmemente Máximo. «Si lo tiraron en algún lugar del camino, hay posibilidad de que aún esté vivo». «Eso es como buscar una aguja en un pajar», objetó Miguel. «El bosque es enorme, y el Losesno puede haber ido a cualquier parte». «Debo intentar», repitió obstinadamente Máximo. «Si no, todo no tiene sentido». Miguel y don Esteban se miraron. Entendían que detrás de esta obstinación, para Máximo esto se había convertido en asunto personal, manera de expiar alguna culpa del pasado. «¿Y tú? Haz lo que debes. Solo mantente en comunicación». El capitán Ramos se acercó a ellos. «Si quieren buscar a Losesno, empiecen desde el camino entre el lugar de detención y la carretera. Probablemente se deshicieron de él cuando entendieron que los perseguían». «Gracias», asintió Máximo. «Exactamente así haré». Rápidamente hicieron un plan. Miguel con la brigada de veterinarios se lleva a la osa a la reserva. A don Esteban lo envían al hospital del distrito para el tratamiento de la herida. El capitán Ramos y el sargento continúan recogiendo pruebas en el lugar del incidente. Y Máximo con el guardabosques joven, que se llamaba Arturo, se van a buscar a Losesno.
Si lo encuentran, no traten de atraparlo ustedes. Llámenme, enviaré especialistas. De acuerdo, aceptó Máximo, aunque en el fondo del alma no estaba seguro de poder cumplir esta promesa. Si encontraba a Losesno en peligro o herido, actuaría inmediatamente, sin esperar refuerzos. Máximo y Arturo iban en el todoterreno, examinando atentamente los arcenes. El teniente Sergiev les había comunicado el lugar exacto de detención de los cazadores furtivos. Puesto de tráfico cerca del pueblo Pedralba, a 15 kilómetros de Valdeomos. Significa que en algún lugar de este tramo de camino pudieron deshacerse de Losesno. ¿Cómo crees? ¿Para qué les hacía falta el Losesno?, preguntó Arturo, un guardabosques joven con rostro abierto y ojos atentos. El valor principal es la bilis del oso adulto. Los osesnos también se cotizan, respondió sombríamente Máximo. Los venden a zoológicos privados, circos, estaciones de caza. Un oso pequeño puede costar varios miles de dólares. Arturo negó con la cabeza, cruel. Arrancarlo del bosque, de la madre, condenarlo a vida en jaula. A la gente le da igual, dijo con amargura Máximo. Con tal de que haya dinero. Iban lentamente a lo largo de la carretera, examinando minuciosamente cada desvío, cada sendero que se iba al bosque. La tarea parecía casi imposible. 15 kilómetros de carretera, y a Losesno pudieron tirarlo en cualquier lugar. «Mira», de repente, exclamó Arturo, señalando el arcén. «Allí hay algo». Máximo frenó bruscamente. A unos metros de la carretera se veía algún objeto oscuro. Saltaron del coche y corrieron hacia él. Era una pequeña jaula para transporte de animales, rota y tirada. Alrededor en la hierba se veían huellas de botas pesadas y patas de oso. Pequeñas, pero distintivas. Estuvo aquí Máximo, se arrodilló, examinando las huellas. Lo sacaron de la jaula y se fueron. Las huellas van al bosque, notó Arturo. Parece que el osesno corrió hacia allá. Máximo estudió atentamente las huellas. A juzgar por la profundidad y claridad, habían sido dejadas muy recientemente, quizás hace 1 o 2 horas. «Podemos rastrearlo», dijo decididamente. «Las huellas son claras, la tierra está suave después de la lluvia. Vale la pena llamar refuerzos», propuso Arturo. «Solo será difícil». Máximo negó con la cabeza. «No hay tiempo. Si el osesno se va profundo al bosque, nunca lo encontraremos. Hay que seguir las huellas ahora, mientras están frescas». Arturo dudó, pero no discutió. Rápidamente recogieron lo necesario. Agua, un poco de comida, linternas por si las búsquedas se alargaban hasta el anochecer, botiquín. «Llamaré a Miguel, le diré dónde estamos», dijo Arturo, sacando el teléfono. Explicó brevemente la situación al director de la reserva, comunicó las coordenadas y planes. Miguel, por lo visto, no estaba encantado con su empresa, pero entendía que esa era la única oportunidad de encontrar a los... Dijo que enviará gente en cuanto pueda, informó Arturo, guardando el teléfono. Pero pidió ser extremadamente cuidadosos. «Seremos», asintió Máximo. Aunque la seguridad ahora lo preocupaba menos que todo, «Vamos». Se adentraron en el bosque siguiendo las huellas de las pequeñas patas. El terreno era montañoso, con sotobosque denso de helechos y abetos jóvenes. Las huellas iban cada vez más lejos de la carretera, serpenteando entre los árboles. «No sabe a dónde va», notó Arturo después de media hora de camino. «¿Ves cómo da vueltas? Ora a la derecha, ora a la izquierda. Está Máximo asintió. El osesno evidentemente estaba asustado y desorientado. Corría sin mirar el camino, solo para alejarse de la gente que le había causado dolor. Las huellas los llevaron a un pequeño arroyo. Aquí se cortaban. El osesno, evidentemente, había ido por el agua, tratando de despistar o simplemente de calmar la sed. «Maldición», maldijo Máximo. «Ahora lo perdimos». «No necesariamente», objetó Arturo. «Separémonos. Tú ve río arriba, yo río abajo.
Tarde o temprano debería haber salido a la orilla. Máximo asintió. Buena idea. Nos encontramos aquí en una hora. Se separaron en direcciones diferentes. Máximo se movía lentamente a lo largo del arroyo, examinando atentamente ambas orillas en busca de huellas. El arroyo era poco profundo, con fondo pedregoso, en lugares ensanchándose hasta pequeñas pozas, en lugares estrechándose hasta un hilo delgado. Pasó casi media hora, pero Máximo no descubrió ninguna señal del osesno. La desesperación empezaba a deslizarse en el alma. ¿Y si el animalito ya se había ido demasiado lejos? ¿Y si lo atrapó un depredador más grande? En la taiga hay muchos peligros para un osesno pequeño separado de su madre. Y entonces lo oyó. Un lloriqueo débil, apenas distinguible, que venía de algún lugar adelante. Máximo se quedó inmóvil, escuchando. El sonido se repitió. Lastimero, casi lloroso. Cuidadosamente, tratando de no hacer ruido, se dirigió hacia el sonido. Adelante, el arroyo formaba una pequeña cascada, cayendo desde un escalón rocoso de aproximadamente 1 metro de altura. Bajo la cascada se extendía una pequeña poza, rodeada de matorrales densos de helechos. Y allí, acurrucado junto al agua misma, estaba sentado el osesno, ese mismo al que Máximo había alimentado con peces solo un día atrás. Se agachó cuidadosamente, tratando de no asustar al animal. En sus ojos se leía miedo, pero también algo más. ¿Esperanza? Reconocimiento. Soy yo, continuó Máximo, extendiendo lentamente la mano. Ayudé a tu mamá, y a ti te ayudaré. Cuidadosamente sacó de la mochila un pedazo de carne seca que había guardado por si acaso. El osesno se tensó, listo en cualquier momento a correr, pero el olor de la comida venció al miedo. Olfateó, cambiando inseguramente de una pata a otra. Así susurró alentadoramente Máximo, poniendo la carne en el suelo entre ellos. «Ven aquí, pequeño. No te haré daño». Finalmente, el hambre venció. Se acercó cuidadosamente, sin quitar los ojos del hombre, agarró la carne y se alejó a distancia segura. Máximo no se movía, permitiendo que el animal se acostumbrara a su presencia. El osesno comió rápidamente la carne y otra vez se quedó mirando al hombre, como evaluando la situación. «¿Quieres más?», preguntó suavemente Máximo sacando otro pedazo. «Ven aquí». Esta vez el osesno se acercó un poco más cerca y más audazmente. Aún tenía miedo, pero ya no tan pánico. Máximo repitió el procedimiento varias veces, cada vez poniendo la carne un poco más cerca de sí. Finalmente, el osesno resultó estar a distancia de brazo extendido. Máximo podía ver su pelaje, mojado y erizado, el cuerpecito flaco con costillas sobresalientes, los ojos asustados. «Muy bien», susurró, extendiendo cuidadosamente la mano con la palma hacia arriba, con el último. «Todo está bien, pequeño, todo está bien». El osesno se quedó inmóvil, mirando ora la carne, ora la cara del hombre. Luego, como tomando una decisión, dio el último paso adelante y tomó la carne directamente de la palma de Máximo. Este fue un momento de confianza sorprendente, casi sagrado en su simplicidad. Un animal salvaje, asustado y atormentado, decidió confiar en el hombre, quizás porque reconoció su olor, quizás simplemente por desesperación. Mientras el osesno comía, Máximo cuidadosamente sacó el teléfono y marcó el número de Arturo con una mano, tratando de no hacer movimientos bruscos. Cascada superior, aproximadamente 1 kilómetro del lugar donde nos separamos. «Está aquí, conmigo, y confía en mí. No trates de atraparlo», advirtió Arturo. «Ya voy hacia ti». Y Miguel envió brigada con tranquilizante. «Estaremos aquí», respondió Máximo y se desconectó. El osesno terminó la carne y ahora miraba a Máximo, como preguntando. Y tan confiado, a pesar de todo lo que había vivido. «Tu mamá está bien», dijo suavemente Máximo, sabiendo que el animal no entendía las palabras, pero posiblemente sintiera la entonación.
Se recuperará. Y tú también estarás bien. Te prometo. Lenta, muy lentamente extendió la mano y tocó cuidadosamente la cabeza del osesno. Máximo lo acarició tiernamente entre las orejas, sintiendo bajo los dedos el pelaje mojado y la piel tibia. El osesno cerró los ojos, como disfrutando del toque. Quizás le recordaba las caricias de la madre, o simplemente le daba calor y comodidad, que tanto le faltaba al pequeño ser perdido. Estuvieron sentados así hasta que llegó Arturo, y tras él la brigada de la reserva. Preguntó Máximo a Miguel, observando cómo llevaban al osesno al coche. «Lo llevaremos a la reserva», con su madre respondió el director. «Allí tenemos un recinto especial para rehabilitación. Cuando ambos se recuperen, los soltaremos de vuelta al bosque, solo más lejos de aquí». «No volverán», dijo con seguridad Miguel. El capitán Ramos informó que confesaron todo. Es parte de una red internacional de comercio de animales salvajes. Ahora hay arrestos por toda la región. Evitarán estos lugares como el fuego. Máximo asintió, sintiendo cómo se le quitaba una carga pesada de los hombros. Lo había hecho. Salvó tanto a la osa como al osesno. Corrigió al menos una pequeña injusticia en este mundo enorme y a menudo cruel. «¿Vendrás con nosotros?», preguntó Miguel. «Verás la reunión de la familia», sí sonrió Máximo. En la reserva los recibió Ana, la veterinaria que se ocupaba de la osa. «¿Cómo está?», preguntó inmediatamente Máximo. «Estable», respondió Ana. «La fiebre baja, la herida está limpia. Le dimos antibióticos y analgésicos. Ya despertó, pero aún está débil. ¿Y dónde está?». «En el recinto especial para rehabilitación. Vamos, te muestro». Pasaron por el territorio de la reserva hasta un gran recinto rodeado de valla alta. Una parte del recinto estaba abierta, con árboles y un pequeño estanque, la otra cerrada. Precisamente allí, en la penumbra del refugio artificial, yacía la osa. Se veía mejor de lo que Máximo esperaba. El pelaje estaba limpio, el costado cuidadosamente vendado. El animal respiraba parejamente, de vez en cuando levantando la cabeza y olfateando los olores desconocidos. «Está asustada y desorientada», explicó Ana. «Es normal. Necesita tiempo para acostumbrarse al nuevo lugar». «¿Y cómo reaccionará al osesno?», preguntó Máximo con inquietud. «No lo rechazará. Lo más probable es que no», respondió Miguel. «Las osas están muy apegadas a sus crías, y seguramente siente su ausencia». Trajeron la jaula con el osesno al recinto. El pequeño ya empezaba a despertar después del tranquilizante, moviéndose inquieto y lloriqueando suavemente. «¿Listos?», preguntó Miguel, mirando a Máximo. Ahora se decidía si no habían sido en vano todos sus esfuerzos. ¿Aceptaría la osa a su cría después de todo lo que había pasado? Los empleados de la reserva abrieron cuidadosamente la portezuela de la jaula y la pusieron en la entrada del recinto. Luego, no menos cuidadosamente, abrieron la pequeña puerta del recinto, separándola de la parte principal con red, por si acaso. El osesno no entendió inmediatamente que estaba libre. Se asomó cuidadosamente de la jaula, olfateando. Luego, oliendo el olor familiar, se animó y emitió un sonido suave, algo entre gruñido y lloriqueo. En la profundidad del recinto, la osa levantó la cabeza. También sintió el olor de su cría. Lentamente, con esfuerzo visible, se levantó sobre las patas e hizo unos pasos hacia la red. «Quiten la separación», dijo suavemente Miguel a los trabajadores. Se reconocieron. La red fue levantada cuidadosamente. El osesno se quedó inmóvil por un momento, como no creyendo a sus ojos. Luego, con ronroneo alegre, se lanzó hacia su madre. La osa lo recibió, olfateándolo tiernamente y agarrándolo con los dientes por la nuca. Así los osos expresan su cariño. Máximo miraba esta escena y se le hacía un nudo en la garganta. Tantos esfuerzos, tanto riesgo, y aquí estaba la recompensa.
Madre e hijo otra vez juntos y vivirían. Hermoso, dijo suavemente Miguel, parado al lado. Por tales momentos, vale la pena trabajar en la reserva. Sí, concordó Máximo. Vale la pena. Pasaron 3 meses. Agosto resultó caluroso y seco. Máximo, ahora ya oficialmente trabajando como auxiliar veterinario en la reserva, regresaba del recorrido del territorio. Después de aquella historia con la osa, había aceptado la propuesta de Miguel de quedarse a trabajar en la reserva. Pasó cursos acelerados de veterinaria de animales salvajes. Dominó fundamentos de zoología y ecología. Este trabajo traía satisfacción que no había sentido desde los primeros años en el servicio médico del ejército, antes de Afganistán, antes de la muerte de los compañeros, antes del sentimiento de culpa que envenenaba su vida. En estos meses había pasado mucho. Los cazadores furtivos capturados en el Cabo Norte dieron testimonio sobre sus cómplices, lo que permitió descubrir una gran red de comercio ilegal de animales. Don Esteban se recuperó completamente después de la herida y ahora venía a menudo a la reserva a visitar a sus osos salvados, como decía. Y la osa y el osesno se habían convertido en verdaderas celebridades. La historia de su salvamento recorrió no solo la región, sino todo el país. Periodistas venían a hacer reportajes, organizaciones ecológicas usaban este caso como ejemplo de lucha exitosa contra la caza furtiva. Ahora Máximo se dirigía precisamente a su recinto. Mañana debían soltar a los osos de vuelta a la naturaleza salvaje, en un rincón apartado de la reserva, lejos de senderos humanos. La herida de la osa había sanado completamente. El osesno se había fortalecido y crecido. Estaban listos para volver a su ambiente natural. Acercándose al recinto, Máximo oyó el ronroneo familiar. El osesno, notando su acercamiento, corrió a la valla y se puso en las patas traseras, apoyando las delanteras en la cerca. Este gesto se había convertido para ellos en una especie de saludo. «Hola, pequeño», sonrió Máximo, acercándose. «¿Cómo estás hoy?» El osesno ronroneaba suavemente, mirando al hombre ahora ya casi al mismo nivel. Había crecido mucho en estos meses. La osa, acostada a la sombra de un árbol, levantó la cabeza, observándolos, pero sin mostrar inquietud. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la presencia de Máximo y, parecía, hasta lo reconocía. «Mañana es el gran día», dijo Máximo, aunque sabía que los animales no entendían sus palabras. «Vuelven a casa, al bosque verdadero». Sacó del bolsillo una manzana, el manjar favorito del osesno, y se la dio a través de los barrotes de la valla. El animal la tomó cuidadosamente, sorprendiendo por su... A pesar de que el osesno seguía siendo un animal salvaje, entre él y Máximo se había establecido una conexión extraña, casi mística. Como si ese momento de confianza junto al arroyo hubiera creado un puente invisible entre dos mundos diferentes. «Sabes, pequeño», dijo suavemente Máximo, observando cómo el osesno masticaba con placer la manzana, «me enseñaste que a veces vale la pena arriesgar todo por lo correcto. Que hasta los seres más diferentes pueden entenderse si quieren. Y que siempre hay oportunidad de arreglar todo». Las últimas palabras las pronunció casi en susurro, pero tenían significado especial. Las pesadillas sobre Afganistán empezaron a visitarlo menos. El sentimiento de culpa no desapareció completamente, pero ya no ahogaba como... El salvamento de los osos se había convertido para Máximo en una especie de punto de partida de nueva vida. Vida en la que no destruía, sino creaba. «¡Máximo!», lo gritó una voz conocida. Se dio vuelta y vio a Miguel que se acercaba al recinto, acompañado de don Esteban y una mujer joven con cámara. «Hola», sonrió Máximo. «Nada especial», respondió Miguel. «Solo nos visitó una periodista de la televisión regional. Quiere hacer un reportaje sobre la liberación de mañana de los osos». La mujer extendió la mano. Ana Sokolova, editora del programa ecológico.
Máximo le estrechó la mano, sintiendo ligera turbación. Nunca había buscado fama y hasta ahora evitaba entrevistas, dejando esto a Miguel como representante oficial de la reserva. «No exagere», dijo. «Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto». «Y tomó la decisión correcta», añadió don Esteban. «No cualquiera se lanzaría a salvar un oso salvaje arriesgando la vida. ¿Puedo hacerle unas preguntas?», preguntó Ana, sacando la grabadora. «Para nuestro reportaje». Máximo quiso negarse, pero la mirada de Miguel era más elocuente que las palabras. Tal publicidad era útil para la reserva, atraía atención a los problemas de protección de la naturaleza. «Está bien», aceptó. Solo brevemente. Se apartaron a un banco bajo un pino extendido. Ana encendió la grabadora y comenzó la entrevista. «Máximo, cuéntenos, ¿cómo se decidió ayudar a un depredador herido? La mayoría de la gente simplemente habría pasado de largo o habría llamado al Servicio de Protección de la Naturaleza». Máximo pensó, buscando las palabras. «Sabe, a veces las decisiones se toman no con la cabeza, sino con el corazón. Cuando vi a ese osesno que tan desesperadamente trataba de salvar a su madre, era como un llamado de ayuda que no se puede ignorar. Usted sirvió en el ejército, fue médico militar», continuó. «Ana, ¿cómo le ayudó esa experiencia en el salvamento de la osa?». «Las habilidades de cirugía de campo sirvieron». «Por supuesto», respondió Máximo. «Pero no solo en eso. En la guerra se atoró. Por primera vez hablando de esto públicamente en la guerra, vi demasiadas muertes. Y me prometí que nunca más sería causa del dolor de alguien. Al contrario, salvaría vidas donde fuera posible, aunque sea la vida de un animal salvaje. Y no temía que la osa, despertando, pudiera atacarlo. Temía. Por supuesto», admitió Máximo con ligera sonrisa. «Solo un tonto no teme a un oso, pero el riesgo estaba justificado. Sin él, nada habría resultado». La entrevista continuó cerca de media hora. Ana hacía preguntas sobre la vida en la reserva, sobre planes para el futuro, sobre las relaciones del hombre y la naturaleza salvaje. Máximo respondía honestamente, sin patetismo, tratando de transmitir su entendimiento del equilibrio en la naturaleza y el papel del hombre en su mantenimiento. «¿Qué les gustaría decir a quienes vean nuestro reportaje? ¿Qué mensaje quiere transmitir a la gente?». Máximo pensó. Era una pregunta importante y quería responder sinceramente. «Me gustaría decir que entre nosotros y la naturaleza salvaje no hay abismo insuperable. Todos somos parte de un mundo. Pero no solo en palabras patéticas y lemas ecológicos, sino en acciones concretas de cada persona. A veces es suficiente simplemente no pasar de largo cuando alguien necesita ayuda, sea persona o animal. Este pequeño paso puede cambiarlo todo». Ana apagó la grabadora y sonrió. «Gracias, Máximo. Fue muy sincero. Mañana vendremos a filmar la liberación de los osos, si no se oponen». «Por supuesto, vengan», asintió Miguel. Cuando la periodista se fue, don Esteban le dio una palmada a Máximo en el hombro. «Vaya que eres, filósofo. Directo al alma llega». «Déjame», se turbó Máximo. «Solo dije lo que pienso». «Y dijiste correctamente», notó seriamente Miguel. «Precisamente tales palabras necesita la gente ahora. No sermones, sino sinceridad». Aún estuvieron un poco parados junto al recinto, observando a los osos. La osa y el osesno yacían pacíficamente en la sombra, disfrutando del último día en la reserva. Mañana para ellos empezaría nueva vida, verdadera, salvaje, llena de peligros, pero también libre. «Vamos, finalmente», dijo Miguel. La mañana resultó clara y fresca, tiempo ideal para el día importante. La jaula de transporte con la osa y el osesno fue cargada en un camión especial. Máximo iba en la cabina junto con el conductor, Miguel y don Esteban. Tras ellos seguían otros 2 coches, con empleados de la reserva y el equipo de filmación. Fueron cerca de 2 horas,
adentrándose en la parte más salvaje de la reserva. Aquí no había caminos, solo senderos estrechos por los que con dificultad pasaba el camión. Finalmente llegaron a un pequeño claro rodeado de pinos centenarios. Aquí decidió Miguel. Lugar ideal. Cerca hay arroyo, muchos arbustos de bayas, se encontrarán guaridas para el invierno. Cuidadosamente descargaron la jaula y la instalaron en el borde del claro, con la portezuela hacia el bosque. La osa adentro se movía inquieta, sintiendo la cercanía de la libertad. El osesno se apretaba a ella, asustado por sonidos y olores nuevos. El equipo de filmación tomó posiciones a distancia segura. Los empleados de la reserva se ubicaron en semicírculo, listos, en caso necesario, para dirigir a los osos en la dirección correcta, lejos de la gente, más profundo al bosque. Listos, asintió el operador, levantando la cámara. Máximo se acercó a la jaula y se agachó frente a ella, mirando a los osos por última vez. «Buena suerte», dijo suavemente. «Cuídense uno al otro». El osesno se acercó a los barrotes de la jaula y ronroneó suavemente, como respondiendo. Sus ojos se encontraron. Del hombre y del animal, tan diferentes y tan parecidos en su aspiración a la vida. «Es hora», dijo Miguel acercándose. Máximo asintió y retrocedió unos pasos. Un empleado de la reserva se acercó a la jaula y tiró de la cuerda atada al mecanismo de cierre. La osa olfateaba recelosamente, sin decidirse a salir de la jaula. Luego el osesno dio el primer paso hacia la libertad. La osa lo siguió. Salió de la jaula, majestuosa y fuerte, a pesar de las pruebas vividas. Poniéndose en toda su altura, movió la nariz, absorbiendo los olores del bosque, su verdadero hogar. El osesno se mantenía cerca de su madre, mirando ora al bosque, ora a la gente, como sin saber a dónde ir. Luego, como tomando una decisión, se puso en las patas traseras y por un momento se quedó inmóvil, mirando directamente a Máximo. Este gesto, tan familiar, hizo sonreír al hombre. «Adiós, pequeño», susurró. «Sé libre». La gente observaba silenciosamente su partida. Las cámaras zumbaban suavemente, capturando el momento histórico. Nadie pronunciaba ni una palabra, temiendo alterar la solemnidad de lo que pasaba. Cuando los osos desaparecieron entre los árboles, Miguel exhaló. «¿Y eso es todo? ¿Están en casa? ¿Creen que sobrevivirán?», preguntó Ana, bajando el micrófono. «Estoy seguro», asintió Miguel. «La osa es experimentada, fuerte, y el pequeño aprende rápido. Los cazadores furtivos no llegarán aquí», añadió don Esteban. «Este es el lugar más protegido de la reserva. Los guardabosques hacen guardia a las 24 horas». Máximo callaba, mirando hacia donde habían desaparecido los osos. En el alma luchaban sentimientos contradictorios: alegría por su libertad y tristeza por la separación. En estos meses se había encariñado con sus protegidos inusuales más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Es hora de irnos», regresaban con otro estado de ánimo, más pensativo, pero también más luminoso. La misión estaba cumplida, los osos habían vuelto a la naturaleza. «El círculo se cerró. ¿En qué piensas?», preguntó don Esteban, mirando la cara pensativa de Máximo. Hace solo medio año era un hombre perdido, que no sabía qué hacer con su vida. «¿Y ahora? Ahora sé exactamente dónde está mi lugar». «En la reserva», sonrió don Esteban. «En la reserva», asintió Máximo. «Y en estos bosques, entre quienes necesitan protección». Miguel, sentado adelante, se dio vuelta. «Sabes, Max, estoy pensando. Necesitamos una persona para trabajar con grandes depredadores. Evidentemente tienes talento para esto. ¿Qué tal un ascenso?». Máximo levantó las cejas sorprendido. «¿En serio? Pero no tengo educación especializada. Solo soy un médico militar». «La educación es cosa adquirible», se desestimó Miguel. «Pero el instinto, la valentía y la dedicación al trabajo,
Eso o se tiene o no se tiene. Tú lo tienes. Lo demás te enseñaremos. Máximo no encontró respuesta inmediatamente. La propuesta era inesperada, pero, como si todos los eventos de los últimos meses llevaran precisamente a este momento, a esta elección. Acepto finalmente, dijo. Gracias por la confianza. Perfecto. Miguel extendió la mano, y sellaron el acuerdo con un apretón firme. No te arrepentirás. Lo sé, sonrió Máximo. Ya no me arrepiento. Pasaron 5 años. La reserva se expandió, obteniendo estatus de parque nacional. Máximo ahora dirigía el Departamento de Rehabilitación de Animales Salvajes, el primer centro en la región especializado en devolver a la naturaleza a animales que habían sufrido por cazadores furtivos. La historia del salvamento de la osa y el osesno se había vuelto legendaria. Se la contaban a todos los nuevos empleados y visitantes del centro. Las fotografías del osesno poniéndose en las patas traseras frente a Máximo adornaban las paredes del centro de visitantes y los folletos de la reserva. En uno de los días otoñales, Máximo hacía un recorrido del territorio lejano del Parque Nacional. Esta parte del bosque estaba cerrada para visitas. Aquí habitaban animales raros, incluyendo aquellos que habían sido liberados después de rehabilitación. Iba por un sendero conocido, disfrutando del silencio y la belleza del bosque otoñal. Las hojas doradas y púrpuras cubrían el suelo con alfombra suave. El aire estaba lleno de olores de hojas podridas y hongos. De repente, adelante, destelló una sombra. Máximo se detuvo. En el claro, a 50 metros de él, había un gran oso pardo. El animal se alimentaba de bayas, metódicamente pelando arbusto tras arbusto. Máximo se quedó inmóvil, tratando de no hacer ruido. El encuentro con un oso en el bosque siempre requería precaución, incluso para un empleado experimentado de la reserva. Lentamente sacó los binoculares y se los acercó a los ojos. El oso era magnífico, grande, con pelaje denso y brillante, evidentemente en la plenitud de sus fuerzas. Macho, a juzgar por el tamaño y forma de la cabeza. Algo en sus movimientos le pareció familiar a Máximo, pero no podía entender qué exactamente. De repente, el animal interrumpió su ocupación y levantó la cabeza, olfateando. Máximo se tensó, listo en cualquier momento a retroceder. Los osos normalmente evitaban a la gente, pero a veces podían mostrar agresión, especialmente si sentían amenaza. El oso se dio vuelta lentamente hacia él. Luego pasó algo sorprendente. El animal se puso en las patas traseras, en toda su altura imponente, y se quedó inmóvil, mirando directamente al hombre. Este gesto, tan familiar, atravesó a Máximo como descarga eléctrica. Bajó los binoculares, no creyendo a sus ojos. Habían pasado 5 años. El osesno hacía tiempo se había convertido en oso adulto. Pero algo en la postura del animal, en su mirada, en el mismo hecho de que no huyó, sino que precisamente se puso en las patas traseras, como hacía una vez hace tiempo. Estuvieron así unos largos segundos, el hombre y el oso, separados por el espacio, pero unidos por un hilo invisible de memoria. Luego, el animal se puso en las 4 patas, una vez más miró al hombre, y sin prisa se retiró a la profundidad del bosque, como mostrando que no tenía miedo y no se apuraba. No podía decir con seguridad si era ese mismo osesno al que habían salvado 5 años atrás. Quizás era solo juego de la imaginación, coincidencia. Y quizás era una señal, recordatorio de que nada pasa sin dejar huella, que cada acto de bondad, cada ser salvado es una piedrita tirada al agua, y que crea círculos que se extienden mucho más allá de los límites de nuestro entendimiento. Sonriendo a sus pensamientos, Máximo continuó el camino. Adelante había aún mucho trabajo, muchos seres que necesitaban protección y ayuda, y tras él quedaba el bosque salvaje, libre, lleno de vida, como debe ser.
y en algún lugar allí, entre los árboles majestuosos, vivía un oso pardo que una vez había enseñado al hombre lo más importante, que a través del entendimiento mutuo se pueden superar cualesquier barreras, incluso las que separan mundos diferentes. Gracias por ver.